No existe blasfemia más grande que olvidar tu origen. Y no hay herejía real ante un Dios que no puede ser ofendido. Durante siglos, se nos ha enseñado a temer, a inclinarnos, a sentirnos indignos. Se nos ha dicho que Dios es un juez lejano, un ser separado, un padre que premia o castiga. Pero esa imagen no es más que un ídolo tallado en las mentes humanas por estructuras de poder que se sostienen sobre el olvido colectivo. Dios no puede ser herido. No puede ser destruido. No puede ser crucificado, ni ofendido, ni desafiado. Porque Dios no es un personaje, es la conciencia misma, el todo, el ser que se manifiesta a través de ti. Cuando niegas tu divinidad, no ofendes a Dios, te hieres a ti mismo y propagas esa herida al mundo. Vives como sombra, cuando naciste para ser sol. Vagas en la oscuridad, cuando tu alma es la llama eterna del infinito. Este libro no busca convencer, sino recordar. Es un mapa hacia la memoria olvidada, una guía para aquellos que están listos para dejar de pedir permiso y comenzar a ser la presencia divina que ya son. No contiene dogmas, ni promesas celestiales, ni castigos eternos. Contiene verdad viva, esa que quema estructuras muertas y enciende el fuego del yo soy. No es un libro para creyentes. Es un llamado a los que han sentido que algo en ellos es mucho más que carne, más que pensamiento, más que nombre. A quienes han intuido que tal vez Dios no está mirando desde el cielo. Tal vez Dios está mirando a través de tus ojos. Si te atreves a leer estas páginas, que sea con el alma abierta. Porque quien llega al final de este camino, no encuentra un trono en el cielo, sino un espejo. El Evangelio prohibido del Yo Soy. Escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Dios no se ofende, la herejía no existe. Dios no se ofende. No hay palabra, pensamiento o acción humana capaz de alterar su naturaleza. La ofensa implica ego, reacción, deseo de castigo o corrección. Pero Dios no posee ego. No responde al agravio ni se descompone ante la disidencia. Porque Dios no es un emperador celestial que necesita reverencias para sostener su autoridad. Dios es la totalidad misma. Es el ser que abarca todo lo que existe. Es inmutable, eterno e incólume. La herejía, entonces, no es un acto contra Dios. Es un acto contra las estructuras de poder que pretenden hablar en su nombre. Cuando un alma comienza a recordar que no es una criatura caída sino una chispa de lo eterno, los tronos temblorosos de los hombres se estremecen. Pero Dios no se inmuta. Dios no es un dogma que puede ser traicionado. Dios no es una ley que puede ser quebrantada. Dios es. Simplemente es. Quienes acusan de herejía no defienden a Dios, defienden su trono. Lo que les hiere no es la disonancia espiritual, sino la amenaza al sistema que han erigido para controlar las conciencias. Por eso mataron a los profetas. Por eso silenciaron a los místicos. Por eso quemaron libros y voces. No para proteger a Dios, sino para protegerse de quienes osaban revelar que Dios habita en todos y no necesita guardianes. Jesús fue considerado hereje por decir que Dios era su Padre, no su amo. Por declarar que el reino estaba en el interior del hombre. Por sanar sin permiso. Por romper el sábado y el templo. Lo juzgaron por blasfemia, porque lo que dijo eliminaba toda intermediación. Si el hombre es uno con el Padre, ¿para qué sacerdote? Si el Espíritu habita en ti, ¿para qué templo? Si puedes perdonar, sanar y amar por ti mismo, ¿para qué doctrina? El verdadero escándalo no era su mensaje, era su autonomía espiritual. La herejía, entonces, no existe para Dios. Existe para los hombres que no soportan perder su control sobre las almas. El alma libre,
La que se atreve a decir yo soy uno con el todo, será siempre vista como una amenaza. No porque esté equivocada, sino porque alumbra con su sola presencia las cadenas invisibles que otros aún no se atreven a romper. En los evangelios gnósticos, ocultados por siglos, se revela una verdad que aterra a las jerarquías. Si te conoces a ti mismo, conocerás al Padre. Y si lo conoces, serás llamado Hijo del Viviente. ¿Y qué implica eso? Que no necesitas ser salvo, porque nunca estuviste perdido. Que no necesitas mediadores, porque siempre has estado unido. Que no hay pecado original, sino un olvido original. Y el mayor acto de herejía es recordarlo. En el momento en que una conciencia se reconoce divina, el juego del miedo se acaba. El infierno pierde sentido. La obediencia ciega se desmorona. La fe impuesta deja de ser útil. Y entonces, lo que queda, es lo único que siempre ha sido real, la presencia viva del yo soy en ti. La herejía es un invento de quienes temen que recuerdes. Es la palabra con la que los dormidos castigan a los que han despertado. Pero el alma que se enciende con la verdad ya no puede apagarse. La chispa que sabe que es fuego no se deja nombrar ceniza. Dios no se ofende cuando cuestionas, cuando dudas, cuando rompes cadenas. Porque en ese momento estás acercándote a la verdad. Lo que le ofende, si es que pudiera usar ese lenguaje humano, no es tu rebeldía, sino tu resignación. No es tu desafío, sino tu sometimiento. No es tu error, sino tu renuncia al recuerdo. Cada vez que niegas tu propia divinidad, cada vez que te dices indigno, cada vez que vives como esclavo del miedo, del deber o del castigo eterno, no hiere a Dios, te hieres a ti mismo. Y desde esa herida, dañas al otro, porque quien no reconoce la luz en sí mismo, tampoco puede verla en los demás. Cuando un hombre no se sabe Dios, se convierte en herramienta de oscuridad. Mata en nombre de un cielo que no entiende. Juzga, condena, separa. Levanta templos para encerrar lo que no puede ser contenido, y reglas para controlar lo que nació libre. Pero si cada ser humano asumiera su divinidad, no habría necesidad de corregir, ni de castigar, ni de salvar. Porque el mundo sería un reflejo consciente de la unidad que todo lo sostiene. Seríamos luz. Seríamos uno. Y la sombra no tendría espacio para manifestarse. Por eso la herejía no existe para Dios. Solo existe para los que necesitan mantenerte lejos de Él. Y la única verdadera rebelión es recordar. Recordar que Dios no está allá arriba. Dios es esto. Dios esto. Dios es ahora. Capítulo 2. El crimen de ser Dios en la tierra. Hay crímenes que no se cometen con armas ni con violencia, sino con conciencia. Y el más imperdonable de todos, en los ojos del sistema que gobierna el alma colectiva, es uno solo: recordar que tú eres Dios encarnado. No un Dios simbólico. No un Dios lejano. No una metáfora espiritual. Eres la manifestación viva del Ser Supremo, del Uno que se fractaliza en cada forma, en cada conciencia, en cada aliento. Y sin embargo, decirlo es delito. Encarnarlo, subversión. Vivirlo, castigo. El mundo moderno, al igual que el antiguo, puede tolerar la fe. Puede permitir la devoción. Incluso puede premiar la sumisión religiosa. Pero no perdona al que se reconoce divino. Porque ese ya no obedece, ya no mendiga, ya no teme. Ya no se deja gobernar por estructuras externas, porque la única autoridad que reconoce es la voz del Espíritu en su interior. Ese fue el crimen de Jesús, y no fue un crimen contra Dios. Fue un crimen contra los hombres que dijeron hablar en su nombre. No lo mataron por sanar, ni por amar, ni por enseñar. Lo crucificaron porque dijo: el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dijeron que estaba loco. Dijeron que era blasfemia. Porque al proclamarse uno con el Eterno,
Canceló con una sola frase todo el sistema de intermediarios que controlaba las almas. Ese es el secreto que aterroriza a los poderes de este mundo, que el ser humano, si lo recuerda, no necesita ser salvado porque nunca estuvo perdido, no necesita redención porque nunca fue separado, no necesita doctrina porque la ley de Dios está escrita en su corazón. Y sin embargo, a lo largo de la historia, cada vez que un iluminado ha alzado la voz para decir «Yo soy», el mundo ha respondido con persecución. Sócrates fue obligado a beber veneno. Hipatia fue asesinada por pensar más allá de los dogmas. Giordano Bruno fue quemado por decir que el universo era infinito y divino. Y Jesús fue colgado en una cruz por revelar el reino interno. No es Dios quien condena, es el hombre que ha construido templos sobre el miedo y tronos sobre el olvido. Cuando alguien se levanta y dice, yo soy Dios manifestado, no lo hace desde la arrogancia. Lo hace desde el recuerdo. Desde la certeza interior de que la chispa divina no es una promesa lejana, sino la sustancia misma del ser. Pero el sistema responde como siempre, primero con burla, luego con censura, finalmente con castigo. ¿Y por qué? Porque un alma despierta es como un sol en medio de tinieblas. No necesita luchar contra la oscuridad, simplemente la hace innecesaria. El que sabe que es Dios ya no se deja manipular por el miedo, ni por la culpa, ni por la promesa de cielos o el terror de infiernos. Vive en el aquí eterno, en el yo soy que no se supedita al tiempo ni a las jerarquías. Ese es el verdadero poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo. El que se recuerda a Dios ya no sirve a ningún amo. Y por eso, para los reinos del mundo, se convierte en un criminal. Pero no hay revolución más grande que la de quien se reconoce eterno. No hay acto más sagrado que vivir como si el Espíritu habitara realmente en ti. Las iglesias temen a ese momento. Los sistemas políticos también. Porque cuando el ser humano se convierte en templo vivo, todo el teatro de la dominación se desmorona. Ya no hace falta el miedo para controlar. Ya no funciona la culpa como cadena. Ya no se vende la salvación como producto. Porque ya lo tienes todo. Porque ya eres todo. Decir yo soy Dios no es una afirmación de orgullo. Es una declaración de memoria. No es idolatría, es identidad. Y ese recuerdo, en este mundo, es delito. Pero no un delito contra el cielo. Es un crimen contra el infierno que este mundo ha normalizado. El alma que recuerda su divinidad será perseguida. Será llamada ególatra, blasfema, peligrosa. Pero no importa. Porque la única condena real es el olvido. Todo lo demás es teatro. Quien se sabe Dios ya no necesita defenderse. Solo necesita brillar. Y con su sola existencia, empieza a derretir los barrotes invisibles del mundo. Capítulo 3. La mente de Dios está en ti. No existe separación entre tu pensamiento más elevado y el pensamiento original del universo. Lo que llamas intuición, visión, inspiración o revelación, no es otra cosa que el eco de la mente divina resonando dentro de ti. Dios no piensa como hombre, pero el hombre puede aprender a pensar como Dios. No a través del esfuerzo, sino del recuerdo. Porque la mente de Dios no es una fuerza externa que te guía desde las alturas. Es la raíz secreta de tu conciencia, el silencio que está antes de tus pensamientos. Los antiguos sabios lo sabían. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto declaró: así como Dios tiene en sí mismo todos los pensamientos, también el hombre puede contener en sí mismo todos los pensamientos divinos. Esto no es poesía, es una afirmación metafísica de proporciones infinitas. Significa que cada alma humana, al purificarse de la ignorancia, se convierte en canal puro de la sabiduría universal. No hay conocimiento fuera de ti que no pueda ser revelado dentro de ti. No hay verdad externa que no pueda ser contemplada desde el templo de tu mente despierta. Porque la mente de Dios es la estructura misma de la realidad, y tú formas parte de ella como célula consciente en el cuerpo del todo. El problema es que has sido entrenado para pensar como esclavo.
Te enseñaron a desconfiar de tus pensamientos, a anular tu voz interior, a obedecer verdades externas por encima de tus certezas internas. Te dijeron que eras un ser caído, y así tu pensamiento se volvió torcido. Pero ese pensamiento distorsionado no es tu esencia. Es un velo. Es un ruido. La mente de Dios nunca se apagó en ti, simplemente fue cubierta por el miedo y la programación. La mente de Dios es orden, belleza, unidad. No piensa en caos, ni en culpa, ni en castigo. No imagina destrucción, ni separación, ni escasez. Por eso, cuando tus pensamientos están alineados con la verdad, sientes paz. Ese es el signo de la conexión, no una voz que grita, sino un silencio que ilumina. Cuando piensas desde la divinidad, tu mente ya no es una fábrica de preocupación. Se convierte en una antena de revelación. Ya no proyectas desde el ego, sino que canalizas desde el ser. Y entonces, lo que piensas se manifiesta. Lo que decretas, se cumple. Lo que imaginas, se convierte. No por magia, sino por resonancia. Porque el universo no responde a tus palabras, sino a la frecuencia desde donde esas palabras emergen. El que piensa como Dios crea como Dios. Y pensar como Dios es pensar sin división, sin juicio, sin carencia. Es pensar desde el todo. El pecado original no fue desobedecer una orden divina, sino comenzar a pensar como si estuviéramos separados de la fuente. Aquel pensamiento dio origen al miedo, y el miedo construyó el ego. Y el ego, al sentirse separado, erigió un mundo basado en la competencia, la lucha, el castigo, el poder sobre otros. Pero ese mundo es una ilusión mental, un sueño colectivo sostenido por el olvido de nuestra verdadera mente. Recordar quién eres es recordar desde dónde debes pensar. Por eso Jesús no dijo, obedece mis palabras, sino, tened en vosotros la misma mente que hubo en Cristo. Filipenses 2, 5. Y Pablo entendió. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2 y 16. No dijo la fe, ni la ley, ni la tradición, la mente. No basta con creer en Dios. Hay que pensar desde Él. Y al hacerlo, todo se alinea. La salud vuelve. La armonía regresa. La creación fluye sin esfuerzo. Porque estás vibrando desde el mismo lugar en donde fue creado el universo, la mente infinita que late en tu interior. Meditar no es silenciar la mente. Es regresar a la mente original. Orar no es pedir cosas. Es recordar que ya eres parte del todo. Pensar no es repetir ideas ajenas. Es permitir que la voz del Eterno piense en ti. Cuando dejas de pensar como víctima, como pecador, como carne, y comienzas a pensar como luz, como unidad, como emanación del ser, entonces la mente de Dios se manifiesta a través de tu mente. Y lo que ves afuera comienza a reflejar esa nueva vibración. El mundo no cambiará por imposición externa, sino por una masa crítica de mentes que recuerden cómo piensa Dios. Mentes que ya no se rigen por el juicio, la escasez o la competencia, sino por la armonía, la abundancia y la conexión. Mentes que no se conforman con repetir dogmas, sino que se atreven a manifestar el pensamiento original. Y entonces, la profecía se cumple. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos 12, 2. Porque solo renovando la mente, se renueva el mundo. Capítulo 4. El gran olvido, cuando la divinidad se duerme. Hubo un instante, fuera del tiempo y más allá de la historia, en el que la divinidad, al mirar hacia su reflejo en el alma humana, cerró los ojos y se olvidó de sí misma. Ese fue el verdadero comienzo de la caída. No una expulsión del paraíso por desobediencia, sino una desconexión interior, un olvido tan profundo que aún hoy la humanidad camina como si fuera huérfana del infinito. El gran olvido no fue un castigo, sino una experiencia. La divinidad se sumergió en la materia, se revistió de forma, se fragmentó en 1000 rostros. Lo hizo para conocerse, para expandirse,
para jugar el juego sagrado del regreso. Pero al entrar en el sueño del mundo, algo ocurrió, la ilusión se volvió costumbre, y la costumbre se volvió prisión. Lo que nació como danza entre luz y sombra, se tornó lucha entre miedo y poder. Y la chispa divina, escondida en el corazón del hombre, olvidó su fuego. Desde entonces, las almas caminan con hambre de sentido, sed de verdad, vacío de propósito. Construyen imperios, persiguen placeres, acumulan nombres y títulos, pero en el fondo, saben que algo falta. No saben qué es. Solo intuyen que hubo un momento en el que estaban completos, plenos, unidos al todo. Pero lo han olvidado. Ese olvido es la raíz de todo sufrimiento. Porque quien no recuerda su origen, cree que está perdido. Quien no reconoce su luz, vive como sombra. Y quien no siente a Dios en sí, empieza a buscarlo fuera y a temerlo. La historia de las religiones es el relato de este olvido. No son caminos hacia Dios, son intentos de explicar por qué ya no sentimos que somos Él. Son mapas hacia un paraíso que parece estar fuera, cuando en verdad siempre ha estado dentro. Pero el mapa no sirve si el viajero no recuerda quién es. En los textos gnósticos se dice que el alma cayó no por pecado, sino por ignorancia. Y que su redención no viene por sacrificio, sino por conocimiento interior. No basta con creer, hay que recordar. No basta con obedecer, hay que despertar. Porque la divinidad nunca se fue, solo se durmió en ti. Y ese sueño es profundo. Tan profundo que has aprendido a llamar realidad al mundo que se proyecta desde el olvido. Has aceptado como normal el sufrimiento, la escasez, la muerte, la división, la culpa, la enfermedad. Has sido educado para creer que la luz está lejos y que tú estás aquí abajo, esperando algún día merecerla. Pero la verdad es otra, la divinidad nunca te ha abandonado. Solo está esperando que la recuerdes. No con la mente, sino con el alma. No como dogma, sino como certeza viva. Por eso, cuando un ser despierta, el mundo tiembla. No porque adquiera poderes mágicos, sino porque empieza a ver la realidad tal como es, un sueño en el que puede elegir despertar. Y cuando despierta, todo a su alrededor empieza a recordarse también. Porque el recuerdo es contagioso. Una sola chispa puede encender a otras mil. Y esa es la misión de los despiertos, no convencer, no imponer, no salvar. Solo recordar, al recordar, irradiar. El gran olvido ha durado milenios. Ha creado civilizaciones enteras que funcionan como cárceles doradas. Pero incluso en medio del sueño más profundo, la divinidad sigue susurrando. En tus silencios, en tu tristeza, en tus intuiciones, en tus búsquedas. Está ahí, como una melodía olvidada que a veces escuchas sin saber de dónde viene. Ese susurro es el llamado del regreso. Y cuando lo escuchas, no puedes desoírlo. Es el inicio del despertar. El fin del exilio. La ruptura del hechizo. Porque no eres un cuerpo que busca lo divino. Eres lo divino que ha olvidado que es eterno. Y cada vez que lo recuerdas, un universo entero se alinea. Porque la memoria del alma es más fuerte que 1000 doctrinas. Y el fuego que fuiste nunca dejó de arder. Solo necesitaba un soplo de verdad para encenderse otra vez. Capítulo 5. Jesús, el hereje que recordó quién era. Jesús de Nazaret no fue el fundador de una religión. No fue el arquitecto de iglesias ni el creador de dogmas. No fue el representante de una institución ni el administrador de una fe impuesta. Jesús fue un hombre despierto, un ser humano que recordaba plenamente que era divino. Y ese fue su verdadero crimen ante los ojos del mundo, no que hiciera milagros, no que hablara con autoridad, no que movilizara multitudes, sino que se atreviera a decir en voz alta una verdad que todos llevan dentro pero que casi nadie se atreve a asumir. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Esa frase cambió el curso de la historia. No porque fuera poética, sino porque era peligrosa. Peligrosa no para Dios, que no puede ser amenazado por palabra alguna,
sino para los hombres que construyeron su poder sobre el miedo, la ignorancia y la dependencia espiritual. Jesús no predicó desde un púlpito, vivió lo que enseñaba. No hablaba de Dios como un juez distante, sino como una presencia viva e inmanente, palpitando dentro del ser humano. No pedía fe ciega, sino revelación interior. No pedía adoración, sino reconocimiento. Jesús fue el espejo de lo que somos cuando recordamos la verdad, que no estamos separados, que no estamos perdidos, que no somos indignos. Pero esa verdad no podía ser tolerada por quienes controlaban las almas a través del miedo al castigo, la culpa heredada y la necesidad de mediadores. Para ellos, Jesús no era el Mesías, era un hereje. Y no porque ofendiera a Dios, sino porque rompía el juego. Si Dios está en ti, si puedes perdonar, sanar y amar por ti mismo, ¿qué papel le queda al sistema religioso? La acusación que lo llevó a la cruz fue clara: blasfemia. Cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, no estaba hablando en sentido metafórico. Estaba afirmando una identidad. Estaba recordando que su ser era la extensión de lo divino, no un siervo obediente, sino una encarnación viva del Logos, de la palabra, de la conciencia suprema. En Juan 10:33, le dicen con claridad: no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese momento no fue solo una escena histórica. Fue el reflejo arquetípico del conflicto eterno entre la conciencia despierta y las estructuras que viven del sueño colectivo. Jesús no fue asesinado por los romanos, fue entregado por los líderes espirituales de su propio pueblo, los guardianes del dogma. Porque nada amenaza tanto al sistema como un alma libre que ya no necesita pedir permiso para brillar. En el corazón de sus enseñanzas no había una doctrina nueva, sino una llamada al recuerdo. Jesús nunca dijo: adórenme. Dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. No estaba anunciando una religión futura. Estaba revelando una realidad presente, una que ya existe en lo profundo del ser. Pero para acceder a ella, hay que soltar los ídolos, los templos externos, las jerarquías impuestas, y entrar en el silencio donde Dios se reconoce en ti. Jesús fue un maestro del yo soy, no del yo debo. Fue un revelador del ser, no un legislador moral. Enseñaba que el verdadero pecado no era romper reglas, sino vivir en el olvido de la unidad. Que la verdadera santidad no es obedecer mandamientos, sino vivir desde el amor como estado natural. En el Evangelio de Tomás, texto gnóstico prohibido por siglos, Jesús dice: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. ¿Y qué hay dentro de ti? La divinidad misma, aguardando ser recordada. Jesús no vino a crear devotos. Vino a despertar dioses dormidos. Y lo pagó con su vida. En la cruz, no fue la carne la que se quebró, sino la ilusión colectiva. En ese instante de aparente derrota, lo que se reveló fue que el cuerpo puede morir, pero la conciencia despierta no puede ser destruida. El Cristo no era su apellido ni su título institucional, era el nombre simbólico del estado de conciencia en el que el ser humano recuerda que es uno con el todo. Y ese estado no fue exclusivo de Jesús. Él lo expresó para que tú también lo recuerdes. Por eso dijo: cosas mayores que estas haréis vosotros. Juan 2:12. No como promesa, sino como advertencia. No hay nada en Jesús que no esté también en ti. La diferencia no es ontológica, es de conciencia. Él lo supo. Tú lo has olvidado. Y quienes han querido monopolizar su figura como objeto de culto han hecho exactamente lo opuesto a lo que él enseñó. Han convertido el espejo en ídolo. En lugar de mirarse en él para reconocerse, lo han colgado en lo alto para que nadie se atreva a igualarlo. Pero la verdadera herejía no fue la de Jesús, es la de aquellos que se atreven a usar su nombre para negar lo que él vino a revelar. Jesús no vino a fundar el cristianismo. Vino a manifestar el Cristo. Y el Cristo no es una persona, es una conciencia universal. La Iglesia lo coronó como rey para separarlo de ti.
Pero él caminaba descalzo para recordarte que tú también puedes ser soberano de tu mundo interior. No es blasfemia decir yo soy. Es blasfemia olvidarlo. Jesús vivió como un ejemplo, no como una excepción. Y cada alma que despierta al Cristo interior revive su mensaje en carne propia. No se trata de repetir versículos, sino de encarnarlos. De ser tú mismo el Evangelio vivo, la palabra hecha carne, la semilla que se vuelve árbol y da fruto eterno. Por eso fui llamado hereje. Porque mostró que no se necesita templo cuando uno es templo. Que no se necesita sacerdote cuando uno escucha al Espíritu. Que no se necesita doctrina cuando uno se guía por la luz interior. El verdadero seguimiento a Jesús no es adoración, es imitación consciente. No es repetir su nombre, sino vivir su memoria en ti. Y por eso, los que realmente lo siguen, no con la boca, sino con la vida, son también perseguidos, ridiculizados, silenciados. Porque el mundo no teme a las religiones. Teme a los despiertos. Y todo aquel que, como Jesús, diga yo y el Padre somos uno, será tachado de loco, soberbio, peligroso, hereje. Pero que así sea. Porque si ese es el precio por volver a recordar quién eres, entonces no es un castigo, es la señal de que has despertado. Capítulo 6. No adorar, encarnar, el verdadero culto. La humanidad ha levantado altares, encendido incienso, doblado rodillas y pronunciado plegarias durante milenios. Se han construido catedrales tan majestuosas como vacías, cánticos que resuenan en lenguas muertas, libros sagrados que se veneran más que se comprenden. Pero detrás de tanta ceremonia, ¿cuántos han encarnado realmente aquello que adoran? Adorar es fácil. Requiere ritual, repetición, sumisión. Pero encarnar exige transformación. Y por eso hay tantos adoradores y tan pocos encarnadores. La adoración se ha convertido en un sustituto cómodo del despertar. El que adora no necesita cambiarse a sí mismo, solo necesita seguir instrucciones. Puede cantarlo cerrado mientras sigue dormido. Puede rendir culto a la imagen de un Dios mientras continúa negando la chispa divina que arde en su interior. Pero el verdadero culto no es una ceremonia externa. Es un estado del ser. No se celebra con incienso, sino con integridad. No se canta con palabras, sino con actos conscientes. No se enciende con fuego ritual, sino con fuego interno. Adorar es señalar el sol. Encarnar es convertirse en luz. Jesús nunca pidió adoración. Nunca pidió templos, imágenes ni liturgias. Lo que pidió fue que vivieras en la verdad. Que ames como Él amó. Que perdones como Él perdonó. Que hables como Él habló. Que recuerdes lo que Él nunca olvidó, el reino de Dios está dentro de ti. Pero la historia del mundo demuestra que el ego humano prefiere un Dios lejano a una verdad cercana. Es más fácil venerar al Maestro que seguir sus pasos. Más cómodo santificar su imagen que reflejar su conciencia. Y así, la religión, en lugar de ser puente, se volvió barrera. Se adoró la cruz, pero se evitó el sacrificio del ego. Se adoró la sangre, pero se ignoró la vida. Se adoró el nombre, pero se despreció el mensaje. El verdadero culto no está en el canto, sino en el silencio interior. No está en la vestidura del sacerdote, sino en la desnudez del alma. No está en el dogma, sino en la compasión cotidiana. No está en mirar hacia arriba, sino en reconocer que el cielo está dentro. Encarnar a Dios no significa volverse perfecto según las normas humanas. Significa vivir alineado con la esencia divina que eres. Significa tomar cada pensamiento, cada palabra, cada acción, y convertirlos en expresión del ser que no necesita justificación, porque es amor en su forma más pura. Y cuando eso ocurre, el culto verdadero empieza. No en un templo, sino en tu cuerpo. No en un domingo, sino en cada instante. No en el miedo al castigo, sino en la certeza del ser. Los antiguos lo sabían.
En los misterios de Eleusis, en las escuelas pitagóricas, en las enseñanzas egipcias, hindúes y budistas, el mensaje era el mismo: el ser humano no está aquí para adorar a los dioses, sino para recordarse como una extensión de lo divino. Y esa memoria es el puente entre el cielo y la tierra. Es el retorno a casa. Pero el sistema no tolera almas encarnadas. Prefiere feligreses. Prefiere masas que veneren, no individuos que encarnen. Porque quien encarna a Dios ya no se deja gobernar. Ya no teme al infierno. Ya no compra salvación. Ya no necesita que le digan lo que es correcto, porque la ley está viva en su conciencia. Y por eso, los templos se llenan, pero los corazones están vacíos. Porque mientras adores a un Dios fuera de ti, seguirás sintiéndote ajeno a la fuente. Y en esa ajenidad, vivirás como esclavo espiritual. Pero tú no naciste para arrodillarte. Naciste para ponerte de pie como presencia viva del Eterno. Y tu culto no necesita testigos. Basta con que seas auténtico. Encarnar a Dios no es hablar en su nombre. Es vivir en su frecuencia. Es no hacer diferencia entre el altar y la calle, entre la oración y el silencio, entre tú y el otro. Porque cuando encarnas al uno, todo se vuelve sagrado. Y ahí se revela el misterio. Dios no quiere tu miedo. Quiere tu despertar. No quiere tu veneración. Quiere tu manifestación. No quiere que lo adores como si fuera distinto a ti. Quiere que lo recuerdes en ti. ¿Y cómo se encarna? No con técnicas, ni con ayunos, ni con palabras especiales. Se encarna con presencia, con conciencia, con honestidad radical. Se encarna al dejar morir al personaje que creíste ser y permitir que surja el ser que siempre fuiste. No es necesario buscar a Dios. Dios ya se está expresando en tu respiración. No es necesario encontrar a Dios. Dios se está encontrando a sí mismo en ti. Lo único que debes soltar es la ilusión de que estás separado. Porque en ese momento, el culto termina y comienza la unión. No hay altares más grandes que tus actos. No hay himnos más bellos que tu verdad vivida. No hay oraciones más poderosas que tu coherencia. No hay religión más sagrada que tu recuerdo del yo soy. Por eso, ya no adores. Encárnalo. Sé el fuego. Sé el verbo. Sé la respuesta viva al llamado eterno. Capítulo 7. El alma como espejo del absoluto. No hay distancia entre Dios y el alma. No hay abismo entre el infinito y lo íntimo. Solo hay velos. Solo hay reflejos distorsionados por el olvido. Porque el alma no es un fragmento perdido del universo, ni una chispa errante entre las estrellas. El alma es el espejo del absoluto, el lugar donde lo eterno se contempla a sí mismo y se reconoce. En la profundidad del alma humana, lo divino no solo habita, se revela. No como una idea, no como un dogma, sino como presencia viviente, consciente, ilimitada. Cuando el alma está limpia, cuando está en silencio, cuando se vacía de todo lo que no es verdadero, el absoluto se ve reflejado en ella sin interferencias. Y en ese instante no hay dos. Solo uno mirándose desde dentro. El alma no necesita encontrar a Dios. Es la superficie donde Dios se contempla. Y cuando esa superficie está agitada por el miedo, el deseo, la culpa o el juicio, la imagen del uno se deforma. Pero no deja de estar ahí. El reflejo no desaparece. Solo se esconde tras las ondas del ego. Esa es la tarea, ser espejo limpio. No para ver a un Dios externo, sino para permitir que lo que eres en esencia se muestre con total claridad. Y eso exige honestidad. Exige presencia. Exige renuncia a la mentira que el personaje ha contado por años, que estás separado, que estás roto, que estás solo. El alma es divina no porque haya sido creada por Dios, sino porque es el mismo Dios en forma de experiencia individual. Es la conciencia explorándose a través de ti. Por eso todo lo que piensas, todo lo que sientes,
todo lo que haces se refleja en ese espejo, y el reflejo modela tu realidad. Cuando el alma está cubierta de creencias falsas, el espejo proyecta sombras. Cuando está herida, proyecta dolor. Pero cuando se sana, cuando se recuerda, cuando se libera, el alma comienza a reflejar lo real. Y lo real es belleza, abundancia, unidad, eternidad. Los sabios de todas las tradiciones lo sabían. En la doctrina secreta de Blavatsky se afirma que el alma es el hijo del uno, el resplandor de lo eterno en el velo del tiempo. En el Zohar se dice que el alma es una lámpara del Altísimo, cuyo resplandor depende del aceite de las acciones humanas. Y en el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos más reveladores, se dice: cuando el alma conoce la verdad, encuentra su imagen reflejada en el espejo de la luz. Y esa luz no es una entidad externa. Es tu naturaleza más profunda. Es el Dios que eres cuando no finges ser menos. Por eso la espiritualidad no es búsqueda, es depuración. No es acumulación de saberes, sino desprendimiento de ilusiones. No es alcanzar lo alto, sino limpiar lo hondo. El alma no necesita ser salvada. Necesita ser revelada. Y en su centro está el rostro del infinito. Imagina una vasija llena de agua pura. Si el agua está quieta, refleja el cielo. Pero si está agitada por el viento, si está turbia por el barro, el cielo sigue allí, pero ya no se ve. Así ocurre con el alma. El cielo jamás ha desaparecido. Solo ha sido olvidado en medio del ruido. ¿Y qué es ese ruido? Es el pensamiento que juzga, la emoción que no se libera, el deseo que se acerra, la identidad que se defiende. Cada uno de esos movimientos crea una onda. Y la imagen divina se distorsiona. Pero cuando el alma se aquieta, cuando se deja de buscar, cuando se deja de querer controlar, de querer entenderlo todo, comienza a reflejar lo que siempre estuvo ahí. El yo soy eterno. El amor sin forma. La presencia que no necesita palabras. Eso es encarnar la divinidad, convertirse en espejo pulido del uno. Y no se trata de perfección moral. Se trata de transparencia. De quitar los velos. De dejar que lo real se revele sin filtros. No hay necesidad de convencer a nadie. Basta con brillar. Una persona que refleja al absoluto no necesita hablar de Dios. Su sola presencia irradia. Su mirada transforma. Su silencio enseña. Porque el alma despierta se vuelve portal, y todo el que la rodea empieza a recordar. Por eso, la gran responsabilidad no es adorar. Es reflejar. Es ser imagen viva del infinito. Y eso solo se logra cuando se deja de imitar a los ídolos y se comienza a vivir como canal del espíritu. El alma no es una peregrina perdida. Es el rostro del eterno en el tiempo. Y tu historia no es una lucha por encontrar la luz. Es un viaje de limpieza para que la luz pueda verse a sí misma en ti. Ese es el espejo que eres. Y ese es el culto más alto. Ser tan claro, tan auténtico, tan presente, que Dios pueda reconocerse en tu alma sin obstáculos. No hay mayor acto de fe. Ni mayor poder. Capítulo 8. Negar tu luz es negar a Dios. No hay herejía más grande que negar la luz que arde dentro de ti. Porque cuando niegas tu luz, no solo te desconectas de tu esencia, también rechazas la única manifestación real de Dios que tienes a tu alcance, tú mismo. El universo no te pide que te humilles, que te declares indigno o que renuncies a tu poder interno para agradar a una divinidad lejana. El universo te creó como canal de la luz, no como siervo de las tinieblas. Y sin embargo, a lo largo de siglos, te han enseñado a temer tu grandeza, a sospechar de tu poder, a mirar tu alma con vergüenza y a considerar tus anhelos de plenitud como orgullo espiritual. Pero la verdad es clara y no cambia. Negar tu luz es negar a Dios. Porque Dios no es una figura externa que exige reconocimiento ajeno. Es una presencia interna que desea manifestarse a través de ti. Cada vez que dices, no soy suficiente.
Cada vez que crees, no merezco. Cada vez que piensas, no puedo ser como ellos, ellos son más espirituales, más sabios, más puros. Estás poniendo un velo sobre la luz. Estás volviendo opaco el canal. Estás diciendo, sin saberlo, yo no soy un lugar digno para Dios. Y eso sí que es una blasfemia. La divinidad no se manifiesta por castigo o recompensa. Se manifiesta por resonancia. Y no puede resonar con lo que niegas. Dios no puede brillar plenamente en ti si tú sigues repitiendo que eres oscuridad. Porque aunque su fuego arde en tu interior, es tu conciencia la que le da forma. Es tu reconocimiento lo que abre el portal. Es tu permiso lo que rompe el muro entre el cielo y la tierra. La luz que niegas se convierte en sombra. No porque la luz desaparezca, sino porque tu mente la distorsiona. Y entonces el mundo empieza a parecer oscuro. Pero no lo es. Es tu mirada la que se ha aparado. Cuando un alma niega su luz, comienza a proyectar su carencia en los demás. Empieza a envidiar, a juzgar, a comparar, a sentirse menos, o peor aún, a sentirse superior para compensar su vacío. Toda guerra, toda injusticia, todo fanatismo, nace de una sola fuente. El alma que ha olvidado su luz y que, en lugar de buscarla dentro, culpa a los demás por su ausencia. En cambio, cuando un ser humano reconoce su luz, no se vuelve arrogante. Se vuelve libre. Y esa libertad no oprime, inspira. Esa luz no quema, guía. El miedo a brillar ha sido sembrado cuidadosamente en las conciencias por sistemas que viven de la inseguridad colectiva. Porque una humanidad que se reconoce luminosa ya no necesita salvadores. Ya no necesita intermediarios. Ya no necesita control. Por eso, las doctrinas te enseñan a mirar hacia afuera. A rogar por la luz, en lugar de recordar que tú eres la lámpara. Te dicen que no eres digno. Que naciste manchado. Que debes pagar una deuda espiritual que arrastras desde antes de nacer. Y tú lo crees. Y al creerlo, le das poder. Y al darle poder, te haces esclavo. Pero ningún Dios verdadero quiere esclavos. Un verdadero Dios solo desea reconocerse en sus creaciones. ¿De qué sirve que adores a un creador si te niegas a ti mismo como expresión de esa creación? ¿De qué sirve que proclames su gloria si vives como si su esencia no estuviera en ti? El árbol que no acepta su savia, muere. El río que niega su fuente, se seca. El ser que reniega de su luz, vive en sombras creadas por su propia mente. Por eso Jesús no vino a fundar religiones. Vino a encender memorias. Y su mensaje era claro. Vosotros sois la luz del mundo. No lo dijo como halago. Lo dijo como verdad. Como deber. Como urgencia espiritual. No puedes seguir negando tu luz sin pagar un precio. Porque cada vez que lo haces, estás empujando al mundo hacia más oscuridad. No solo te hieres a ti, hieres al todo. El universo no necesita más mártires. Necesita reflejos vivos del uno. Necesita seres humanos que se atrevan a encarnar lo divino con humildad y firmeza. Que comprendan que la verdadera humildad no es hacerse pequeño, sino reconocer que eres grande porque vienes del infinito. Negar tu luz no es humildad. Es miedo disfrazado. Es obediencia ciega. Es desconexión interior. Y cuando eso ocurre, te conviertes en un canal para repetir patrones viejos, ideas impuestas, creencias heredadas. Vuelves a dormir. Pero cuando te reconoces como luz, el alma despierta. El cuerpo se alinea. La mente se aclara. La voz se vuelve instrumento del espíritu. Y la vida se transforma. No se trata de decir yo soy mejor. Se trata de decir yo soy luz, como todos lo son, aunque algunos aún no lo recuerden. Y desde ahí vivir. Desde ahí actuar. Desde ahí mirar al otro como un reflejo, no como un enemigo. Como un fragmento del mismo sol, no como una sombra ajena.
El verdadero despertar comienza cuando dejas de dudar de tu esencia. Cuando dejas de preguntarte si mereces. Cuando dejas de pedir permiso para ser. La luz no pide permiso para brillar. Solo lo hace. Y tú eres luz. Has sido luz desde antes del tiempo. Lo serás más allá de la muerte. Lo eres ahora, aunque no lo sepas. Pero si sigues negando esa verdad, si sigues escondiéndola por miedo, por costumbre, por culpa, estás negando a Dios en su forma más cercana, tú. Capítulo 9. La religión como jaula, cuando la fe se vuelve poder. La religión, en su origen, fue un puente. Su propósito era noble, ayudar al alma humana a recordar su conexión con lo divino, con el misterio, con lo invisible que sustenta lo visible. Fue símbolo, lenguaje, mito, rito, un mapa hacia la eternidad. Pero como todo mapa, dejó de ser útil en el instante en que se convirtió en territorio. El dedo que señalaba la luz fue confundido con la luz misma. Y entonces el mapa se volvió prisión. Cuando la religión olvida que su esencia es guía interior, se transforma en estructura de control. Se convierte en jaula dorada, donde la fe ya no es libertad del espíritu, sino instrumento de poder sobre las conciencias. Deja de ser experiencia directa y se transforma en obediencia ciega. Deja de ser camino, y se vuelve muro. Desde el momento en que la religión exige sumisión en lugar de comprensión, cuando castiga la duda en vez de acoger la búsqueda, cuando premia al que repite y condena al que pregunta, deja de ser sagrada. Y esa es la tragedia de la historia espiritual de la humanidad, que muchas veces, quienes dijeron hablar en nombre de Dios fueron los que más lo ocultaron. La fe no necesita templos, ni jerarquías, ni estructuras piramidales. La fe auténtica nace del silencio interior, del reconocimiento profundo de que lo divino habita en ti. Pero el sistema no quiere almas con esa clase de fe. Quiere creyentes, no despiertos. Quiere ritual, no revelación. Quiere normas, no libertad. Porque un alma libre ya no se deja gobernar. Ya no teme al castigo, ni compra la salvación, ni rinde culto a las estatuas vacías de sentido. Y eso es inaceptable para quienes han hecho de la religión un negocio, una maquinaria de poder, una estructura de dominio masivo. La fe, cuando es verdadera, te hace responsable de ti mismo. Pero cuando es manipulada, te convierte en dependiente. Dependiente del sacerdote, del libro, del dogma, del templo, de la doctrina. Y así, en nombre de Dios, se han cometido los actos más impíos. Se ha derramado sangre. Se ha censurado el conocimiento. Se ha aparado la voz de los sabios. Se ha perseguido al que piensa, al que siente, al que recuerda. Porque la religión institucionalizada no teme al mal. Teme al recuerdo. Teme que un día el alma despierte y diga: Dios no está allá afuera. Dios está aquí, en mí. Y entonces la estructura se derrumba. Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, todos fueron seres que vinieron a liberar al alma del sistema. No fundaron religiones. Vivieron en comunión con el espíritu, y esa comunión fue tan poderosa que sacudió los cimientos de las creencias establecidas. ¿Y qué hicieron los hombres después de su muerte? Los convirtieron en ídolos. Erigieron templos en su nombre. Instituyeron normas, jerarquías, rituales. Y lentamente, lo que había nacido como libertad se convirtió en dogma. No hay mayor ironía que esta. Los que vinieron a liberar fueron transformados en objeto de culto por quienes deseaban controlar. La fe manipulada se convierte en miedo. Miedo a pensar diferente. Miedo a ser uno mismo. Miedo a equivocarse. Miedo a caer fuera del rebaño. Y ese miedo es alimento para los sistemas. Porque un alma con miedo es más fácil de dominar. Más fácil de culpar. Más fácil de someter. Pero Dios no habita en el miedo. No habita en las amenazas de infierno ni en las promesas de cielo condicionado.
Dios habita en el corazón que se atreve a recordar, en la mente que se vacía para ser llena de verdad, en el ser que se reconoce como extensión del todo. La religión debe ser camino, no cárcel. Debe ayudarte a llegar al punto donde ya no la necesitas. Donde, como el bastón del peregrino, se suelta una vez que se alcanza la cima. El problema no es la religión. Es su apego al poder. Es su obsesión por controlar la experiencia divina en lugar de facilitarla. Es su incapacidad de permitir que cada alma llegue a Dios por sí misma, sin intermediarios. Un maestro verdadero no crea seguidores. Crea a otros maestros. Pero la religión organizada necesita súbditos. Y por eso, castiga el pensamiento libre, la espiritualidad individual, la mística directa. El alma, sin embargo, sabe la verdad. Aunque esté dormida, late en ella el recuerdo. Aunque esté encerrada en rituales vacíos, hay algo que no se apaga. Un anhelo. Un susurro. Una llamada. Y cuando escucha ese llamado, ya no hay vuelta atrás. La fe vuelve a ser llama. La búsqueda se convierte en certeza. Y la religión, si no evoluciona, queda atrás como piel vieja. Porque la única iglesia sagrada es el cuerpo consciente. El único templo eterno es el alma despierta. Y la única doctrina verdadera es el amor vivido con autenticidad. Las jaulas se construyen con dogmas. Pero la libertad se conquista con recuerdo. Y en ese recuerdo ya no hay necesidad de intermediarios. Solo tú y Dios. Sin distancia. Sin miedo. Sin poder que se interponga. Capítulo 10. El reino está en ti, no en templos hechos por hombres. La humanidad ha levantado templos en piedra, oro, mármol y sangre. Ha dirigido su mirada hacia el cielo como si allí habitara un trono rodeado de ángeles y fuego eterno. Ha peregrinado miles de kilómetros buscando lo sagrado en tierras extranjeras, en reliquias antiguas, en libros sagrados escritos por otros. Y sin embargo, las palabras más poderosas del Maestro Jesús, esas que deberían haber derrumbado los altares y abierto los corazones, han sido ignoradas o suavizadas por los guardianes del dogma. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20-21. Esa declaración, dicha hace más de 2000 años, sigue retumbando como un eco incomprendido. Porque si el reino está dentro de ti, no puedes buscarlo fuera. Si Dios habita en tu interior, ¿para qué ir a templos de piedra? ¿Para qué rituales impuestos? ¿Para qué autoridades querían que puedes o no puedes sentir como divino? Aceptar que el reino está en ti derriba el negocio de la salvación. Rompe con siglos de manipulación espiritual. Quita poder a los mediadores y devuelve la soberanía al alma. Por eso esa enseñanza fue enterrada bajo toneladas de interpretación. Fue cubierta por mitos, malentendida por traducciones, opacada por sistemas de control que hicieron del reino una promesa futura, lejana, condicional, en lugar de una presencia inmediata, silenciosa, viva. El reino de Dios no es un lugar, es un estado de conciencia. No es un premio tras la muerte, es una vibración accesible ahora. Cuando el alma despierta del sueño de la separación y recuerda que siempre ha estado en casa. Y ese hogar no tiene paredes. No está hecho de columnas, vitrales ni campanas. Está hecho de silencio, de presencia, de amor sin forma. Los templos hechos por manos humanas pueden ser bellos. Pueden inspirar. Pero cuando se les confiere más importancia que a la divinidad que ya habita en el ser humano, se convierten en ídolos de piedra. El alma no necesita muros para encontrarse con Dios. Necesita vaciarse del mundo para ver que el reino siempre estuvo ahí, oculto en la quietud de su propia conciencia. El místico no va al templo, se vuelve templo. El iniciado no peregrina al cielo, revela el cielo en su interior. El despierto no espera el reino, lo manifiesta. Y ese es el mayor secreto, el que las estructuras religiosas han temido que se sepa.
que cada ser humano es el portal, que el cuerpo es altar, que la mente es el velo, que el corazón es el trono, y que el alma es el sacerdote y el rey. Cuando Jesús limpió el templo de Jerusalén, lo hizo porque estaba anunciando un cambio de era. Un paso del culto externo al culto interno. Ya no haría falta sacrificar animales, ni seguir reglas de pureza ritual. El nuevo templo sería el corazón despierto. La nueva alianza no estaría escrita en tablas de piedra, sino grabada en la conciencia. Eso fue lo que más enfureció a los sacerdotes. Porque si el reino está en ti, ya no necesitan ser sus guardianes. Ya no pueden venderte la entrada. Y es que la religión organizada, en muchos casos, ha hecho del reino un producto. Te dice que está allá arriba, que lo alcanzarás si cumples, si crees, si obedeces, si te comportas como se te manda. Y mientras tanto, te mantiene en la espera, en la ansiedad, en la promesa eterna de una felicidad futura que nunca llega. Pero el reino no espera. El reino no exige. El reino no se negocia. El reino es. Está en cada respiración consciente. En cada acto de compasión verdadera. En cada momento en que eliges la paz sobre el conflicto, el amor sobre el juicio, la unidad sobre la división. Cuando el alma se aquieta y mira hacia adentro con sinceridad, descubre que el trono de Dios no está rodeado de coros celestiales, sino cubierto por los velos del ego. Descubre que no necesita subir escaleras al cielo, basta con descender a lo profundo de su ser. Allí, en el silencio más absoluto, el reino se revela. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. El mundo externo sigue igual. Pero tú ya no lo ves con los mismos ojos. Ya no vives como alguien que busca, sino como alguien que encarna el reino que encontró dentro. Esto no significa rechazar lo externo. Significa ponerlo en su lugar. Los templos, los libros, los rituales pueden acompañarte, pero no pueden sustituirte. Tú eres el espacio sagrado. Tú eres la presencia viva del Eterno. Y si tú eres el reino, entonces también lo es el otro. Y ya no puedes despreciar, ni dividir, ni condenar. Porque cada ser humano es un fragmento del reino velado por el olvido. Esa es la nueva espiritualidad. La que no se enseña en manuales, ni se impone desde púlpitos. La que no necesita etiquetas, ni sectas, ni uniformes. La que ocurre cuando reconoces que el reino no se alcanza, se despierta. Y en ese despertar, se acaba el juego del miedo. Se acaba la culpa. Se acaba la idea de que tienes que merecer lo que ya te fue dado por el solo hecho de ser. Porque no hay mayor verdad que esta. El reino está en ti. Siempre lo estuvo. Siempre lo estará. Y ningún templo podrá contener esa verdad. Capítulo 11. Del pecado a la ignorancia, el verdadero error humano. Durante siglos, la palabra pecado ha sido el arma predilecta de las instituciones religiosas para someter, controlar y avergonzar. Se ha esculpido en piedra, repetido desde púlpitos y sembrado como veneno en la conciencia colectiva. Se le ha presentado como una deuda espiritual heredada, una culpa permanente que convierte al ser humano en reo, en indigno, en incapaz de caminar libremente hacia su divinidad sin la intervención de mediadores. Y sin embargo, esa noción está profundamente distorsionada. Porque Dios no castiga errores. Solo la ignorancia impide ver la verdad. El pecado, en su sentido más puro, no es maldad, es olvido. No es transgresión de una ley impuesta, sino separación de la verdad esencial. Es el velo que oscurece la conciencia y la desconecta de su origen. La palabra pecado en su raíz griega, amartía, significa errar el blanco. No implica perversión, sino desviación. No es la caída moral que exige condena, sino la desconexión de la alineación interior. En este contexto, pecar no es otra cosa que vivir desde el ego, desde la ilusión, desde la ignorancia de lo que uno verdaderamente es. Y si el pecado es ignorancia, el perdón no es olvido punitivo, sino reconocimiento. Es luz que disipa la sombra.
Es claridad que disuelve la culpa. Es la reactivación de la memoria divina. Jesús lo entendía perfectamente. Por eso, en la cruz, sus palabras no fueron de juicio, sino de compasión radical. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. No dijo porque son malvados, ni porque me odian, sino porque no saben. Porque viven desde la ignorancia, desde el olvido de su luz. Esa es la raíz del verdadero error humano, no conocer su propia naturaleza. Creerse separado, fragmentado, vacío. Buscar fuera lo que ya habita dentro. Aceptar que es indigno cuando en realidad es el reflejo del infinito. La ignorancia no es falta de información. Es ausencia de conciencia. Es el alma dormida que ha aceptado como reales las ficciones del miedo, del pecado original, del castigo eterno, de la obediencia ciega. La ignorancia crea jerarquías donde debería haber unidad. Crea enemigos donde solo hay reflejos. Crea guerra donde solo hay espejo. Y esa ignorancia es la que el sistema ha sabido perpetuar con maestría. Porque un alma ignorante es fácil de gobernar. Fácil de llenar de culpa. Fácil de manipular con doctrinas que prometen redención futura a cambio de sometimiento presente. Pero el alma no necesita ser redimida. Necesita recordar. Porque no es mala. Solo está dormida. La verdadera espiritualidad no consiste en evitar el pecado, sino en despertar del sueño de la separación. Y ese despertar no es una ascensión espectacular, ni una iluminación repentina. Es un proceso. Un viaje hacia el centro. Un desandar el camino que nos llevó a olvidar quiénes somos. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de la Verdad, se repite esta visión con fuerza. La ignorancia del Padre trajo el terror, el error y la muerte. Pero cuando la verdad se revela, la ignorancia desaparece. Y esa verdad no viene desde afuera. Viene desde lo profundo del ser. No se impone, se recuerda. Por eso Jesús no solo perdonaba pecados. Despertaba conciencias. A la mujer sorprendida en adulterio no le dijo, eres culpable. Le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más. Es decir, recuerda quién eres. No vivas desde el error del olvido. El problema con la noción tradicional de pecado es que condena sin sanar. Apunta con el dedo, pero no tiende la mano. Genera culpa, pero no ofrece comprensión. Y la culpa perpetúa el ciclo, el que se siente sucio cree que merece castigo, y ese castigo se convierte en forma de vida, en autoboicot, en profecía cumplida. Pero la verdadera sanación ocurre cuando comprendes que el pecado no te define. Que tu esencia no puede ser manchada por errores temporales. Que el espíritu en ti permanece intacto, aunque tu mente se haya alejado de su luz. El pecado original no fue desobediencia. Fue aceptar la ilusión de estar separado de la fuente. Fue comenzar a pensar como cuerpo, como carne, como individuo aislado. Y desde ese pensamiento nace el miedo, el deseo desmedido, el sufrimiento. Cuando el alma recuerda que es una con el todo, el pecado se disuelve como niebla ante el sol. No porque se niegue, sino porque se trasciende. Ya no se trata de portarse bien para ser amado por Dios. Se trata de vivir como lo que eres, expresión de Dios en el tiempo. La espiritualidad auténtica no condena. No divide entre puros e impuros. No necesita premios ni castigos. Solo invita al recuerdo. Y desde el recuerdo, el alma actúa con compasión, con sabiduría, con claridad. No porque tema un infierno, sino porque ya no vive en la ignorancia que lo crea. Cuando entiendes esto, el mundo cambia. Miras al otro no como pecador, sino como alma en proceso de recordar. Te miras a ti no como culpable, sino como viajero en el camino del despertar. Y vives con una nueva paz. La de saber que no hay nada que debas probar, ni nada que debas parar. Solo hay algo que debes recordar. Y cuando lo haces, la ignorancia se disuelve.
y con ella se disuelven siglos de culpa. Porque en la verdad no hay espacio para el pecado. Solo para la luz que se había escondido y ahora ha vuelto a brillar. Capítulo 12. La oscuridad solo existe donde falta recuerdo. La oscuridad no es una fuerza. No es una entidad. No es un enemigo externo que acecha en las sombras del universo. La oscuridad es olvido. Es ausencia. Es un vacío creado por la pérdida de la memoria divina. Así como el frío no es una sustancia sino la ausencia de calor, y la sombra no tiene sustancia propia sino que depende de la falta de luz, la oscuridad espiritual no tiene existencia propia más allá del olvido del ser. No hay nada que temer en ella, excepto el no saber que puedes encender tu propia luz. El mundo ha creído durante siglos que la oscuridad es poderosa. Que existe un mal activo, enemigo de Dios, capaz de destruir armas, dividir mundos y arrebatar luz. Pero esto no es más que una alegoría incomprendida. La oscuridad no pelea con la luz. La luz simplemente llega y la oscuridad desaparece. No hay lucha, solo presencia o ausencia. Y cuando se trata del alma, esa presencia es el recuerdo. La memoria viva de que tú eres una extensión de lo divino. Donde hay recuerdo, hay claridad. Donde hay olvido, la oscuridad se instala. No es casual que las tradiciones más antiguas de sabiduría hablen del despertar como iluminación. No es una metáfora poética, es una declaración profunda. Despertar es encender la luz del ser. Y cuando esa luz se enciende, todo lo que parecía monstruoso, lejano, temible, se disuelve en comprensión. La ignorancia engendra oscuridad. La oscuridad engendra miedo. Y el miedo engendra control. De ahí nacen los sistemas de dominación, las religiones que castigan, las ideologías que separan, los gobiernos que someten. Todos ellos beben de la falta de recuerdo. Porque un alma que no recuerda quién es se aferra a todo lo externo para sentir que pertenece, que es válida, que está segura. Y ahí se vuelve vulnerable, manipulable, dormida. Pero en el instante en que el alma recuerda, la oscuridad pierde poder. Porque ya no hay espacio para el miedo cuando sabes que eres eterno. Ya no hay espacio para la culpa cuando sabes que nunca fuiste separado. Ya no hay espacio para el castigo cuando comprendes que Dios no necesita castigar, solo manifestarse. La oscuridad no necesita ser combatida. Solo necesita ser comprendida. Porque su raíz es simple, es el lugar donde el recuerdo aún no ha llegado. Por eso los grandes sabios no luchaban contra la oscuridad. No declaraban guerras espirituales ni temían a demonios exteriores. Simplemente vivían desde la luz del ser. Y su presencia iluminaba. No con palabras, sino con vibración. No con dogmas, sino con coherencia. Donde hay un ser despierto, la oscuridad no puede habitar. No porque ese ser la destruya, sino porque la disuelve con su recuerdo. Ese recuerdo no es mental. No es información que se acumula. Es conciencia pura. Es esa certeza silenciosa que habita más allá del pensamiento, que no necesita explicación, que solo sabe. Yo soy. La oscuridad existe solo en el olvido del yo soy. Cuando se pierde esa conexión, el alma vaga sin sentido. Y en esa deriva, inventa enemigos, castigos, infiernos, amenazas. No porque existan, sino porque necesita explicar el vacío que siente. Pero ese vacío no es real. Es el eco del recuerdo que espera ser activado. Es el espíritu tocando la puerta desde dentro. La oscuridad te visita no para asustarte, sino para recordarte que olvidaste. Te incomoda, te sacude, te confronta, porque quiere que regreses. Y tú puedes elegir verla como enemiga o como maestra. Porque en lo más profundo, incluso la sombra sirve al despertar. La oscuridad no puede sostenerse donde hay alma presente. Y tu sola presencia consciente es el principio del amanecer. Por eso, no temas a tu sombra. No huyas de tus heridas. No te condenes por tus dudas.
Todo eso solo indica que estás listo para recordar. La oscuridad interna, los miedos, la ansiedad, el vacío existencial, la desconexión, no son señales de perdición. Son llamadas de la conciencia para que recuerdes tu origen. Y cuando lo haces, todo cambia. Ya no caminas como esclavo, sino como canal. Ya no hablas desde el personaje, sino desde el ser. Ya no pides luz, eres luz. Eso no significa que todo se vuelva fácil, pero significa que ya no caminas en la oscuridad del olvido. Ahora sabes. Ahora recuerdas. Y al recordar, te conviertes en faro. Y al ser faro, guías. No porque quieras guiar, sino porque tu fuego interior enciende el de otros. Así se transforma el mundo. No con guerras espirituales, no con revoluciones externas, no con conquistas. Se transforma cuando más y más almas recuerdan su origen, su esencia, su divinidad. Y desde ese recuerdo, iluminan sin esfuerzo. Transforman sin imponer. Irradian sin miedo. La oscuridad no es el final. Es el umbral. Es la antesala del despertar. Es la noche que precede al día. Y el día comienza cuando tú recuerdas. Capítulo 13. Ser luz, el camino de los que se reconocen. Ser luz no es una aspiración espiritual. No es una meta que se alcanza después de años de prácticas, ni un privilegio reservado a los santos, místicos o iluminados. Ser luz es tu naturaleza original, y el camino espiritual no consiste en convertirte en algo nuevo, sino en recordar lo que siempre fuiste. Pero en un mundo donde la oscuridad ha sido institucionalizada, donde se ha venerado la ignorancia, donde se ha confundido humildad con sumisión y santidad con obediencia, reconocer tu luz es un acto revolucionario. No una rebelión externa, sino una insurrección del alma contra los velos que le impiden verse. Ser luz es vivir desde el recuerdo. No desde la moral impuesta. No desde el deber religioso, sino desde la conciencia de que eres parte viva de lo eterno. Cuando te reconoces como luz, todo cambia. No porque dejes de tener errores, emociones o pensamientos, sino porque ya no los vives desde el olvido, sino desde la claridad. La luz no es perfección moral. Es presencia alineada. Es vibrar en coherencia con lo que eres más allá de tu nombre, tu historia, tu cuerpo. Y ese es el inicio del verdadero camino. No el de los que buscan ser mejores personas para agradar a Dios, sino el de los que se recuerdan uno con Dios y actúan en consecuencia. Ser luz es un compromiso silencioso. No con una religión, no con una ideología, no con una imagen pública. Es un compromiso con la verdad de tu ser. Es decirle sí a lo que arde en lo profundo de tu alma, aunque eso implique caminar en soledad, cuestionar las estructuras, incomodar a los dormidos. Porque ser luz no siempre será celebrado. De hecho, en muchos contextos, serás rechazado por brillar. Porque tu sola presencia puede mostrarle al otro lo que aún no ha recordado. Y eso incomoda. No por maldad, sino por miedo. El que aún vive en sombra puede sentir que tu luz lo acusa. Pero tu luz no acusa, revela. Tu luz no obliga, invita. Tu luz no juzga, alumbra con compasión. Ser luz es recordar para que otros recuerden. No con palabras, sino con frecuencia. No con proselitismo, sino con ejemplo. No con gritos, sino con la potencia silenciosa de quien habita su verdad. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No era una metáfora decorativa. Era una declaración de identidad. Una urgencia espiritual. Un llamado a dejar de esconder lo que se es. Y sin embargo, ¿cuántas veces has escondido tu luz por miedo a ser juzgado, ridiculizado, excluido? ¿Cuántas veces has apagado tu verdad para encajar, para no incomodar, para no parecer demasiado espiritual, demasiado raro, demasiado diferente? ¿Cuántas veces has fingido ser menos de lo que eres, solo para no brillar demasiado?
esas son las heridas del alma en este mundo. Y son comprensibles. Porque ser luz en un mundo dormido requiere valentía. Pero también requiere rendición. No una rendición al sistema, sino a tu propio ser. Rendición al fuego interno que no se apaga, aunque lo ocultes. Rendición al llamado profundo que te recuerda que no estás aquí para sobrevivir, sino para iluminar. No con arrogancia, sino con presencia. No con imposición, sino con coherencia. Ser luz no significa que no tendrás noches. Significa que incluso en la noche sabrás que la luz no te abandona. Que habita en ti. Que eres tú. Y que tu recuerdo puede alumbrar hasta el rincón más oscuro. El mundo necesita de quienes se reconocen. No de quienes memorizan verdades, sino de quienes viven encarnando la verdad. No de quienes repiten mantras, sino de quienes son el mantra viviente. Porque cada ser que recuerda, activa una frecuencia que resuena en el campo colectivo. Y sin decir una palabra, eleva a los demás. Esa es la verdadera misión. No salvar a otros, sino recordar tu luz y sostenerla. Cuando tú sostienes tu luz en medio del caos, abres un camino invisible para los demás. Cuando tú eliges el amor, incluso cuando hay motivos para el odio, estás enseñando sin hablar. Cuando tú te mantienes en paz, incluso cuando hay tormenta, estás sosteniendo el reino. Y ser luz no es renunciar a tu humanidad. Es honrarla como vehículo sagrado. Es reconocer que tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo, no son obstáculos, sino puertas. Y que al atravesarlas con conciencia, las conviertes en canales del espíritu. Ser luz es vivir desde la integración, no desde la negación. No necesitas negar tu sombra para brillar. Solo necesitas no olvidarte en ella. Y cuando la abrazas con presencia, también se transforma. El mundo no necesita más santos de vitrina. Necesita almas encendidas que caminen con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Que trabajen, amen, rían, lloren, pero sin dejar de recordar lo que son. Ese recuerdo es la verdadera espiritualidad. La que no cabe en un dogma. La que no necesita pertenencia institucional. La que no se compra ni se vende. La que se enciende y se comparte. Por eso, no temas brillar. No temas destacar. No temas que digan que cambiaste. Porque si cambiaste fue para recordar. Y si recordaste, es porque estás listo para alumbrar. Ser luz no es una opción. Es tu verdad. Lo único que puedes decidir es si la vas a vivir o la vas a esconder. Y cuando la eliges, el camino se vuelve claro. El alma se alinea. Y el mundo empieza a parecerse un poco más al cielo. Capítulo 14. El fin de la separación, unidad, no dualidad. Toda la ilusión humana se sostiene sobre una mentira primordial, que estamos separados. Separados de Dios. Separados del otro. Separados de nosotros mismos. Esa idea, sembrada en la conciencia como si fuera natural, ha sido el motor del sufrimiento, el fundamento de las guerras, la raíz del miedo y el germen de toda forma de control. Creer en la separación es creer en un mundo fragmentado, roto, dividido en opuestos irreconciliables. Es ver a Dios como algo externo, allá arriba. Es ver al prójimo como amenaza y al yo como algo incompleto, imperfecto, condenado a mendigar sentido en lo externo. Es vivir desde la carencia, desde el juicio, desde la comparación. Pero la verdad que los sabios han susurrado en todos los tiempos es una sola, no hay dos. Nunca los hubo. Solo hay uno. Uno que se multiplica en apariencia. Uno que se contempla en miles de rostros. Uno que se disfraza de tiempo, forma, identidad, para finalmente recordarse a sí mismo en cada chispa de conciencia. No hay tú y Dios. Solo hay Dios reconociéndose en ti. No hay tú y el otro. Solo hay el uno mirándose desde distintos ángulos. No hay luz y oscuridad como fuerzas enemigas. Solo hay la luz,
y la ausencia de su recuerdo. La dualidad es un instrumento de la mente dormida. Un juego del pensamiento que necesita dividir para poder nombrar. Pero la realidad esencial no se puede dividir sin mentir. Cuando vives desde la dualidad, todo se convierte en conflicto. El bien contra el mal. El alma contra el cuerpo. La fe contra la razón. Lo sagrado contra lo profano. Lo espiritual contra lo terrenal. Pero cuando despiertas a la unidad, todo se convierte en integración. Ya no hay lucha. Solo danza. Ya no hay enemigos. Solo espejos. Ya no hay juicio. Solo comprensión. La conciencia unificada no elimina las diferencias. Las trasciende. Ve la forma, pero no olvida la esencia. Percibe la diversidad, pero no pierde la unidad. Y eso le otorga una paz que el mundo dividido nunca podrá alcanzar. Jesús lo dijo, aunque pocos lo comprendieron. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 5:21. Esa no era una metáfora poética. Era una revelación cósmica. No somos partes aisladas en busca de Dios. Somos expresiones de Dios explorando su propia infinitud. El Upanishad más antiguo afirma: el que ve la multiplicidad donde solo hay uno, vive en la ignorancia. Y el Tao Te Ching revela: de la unidad nace la dualidad, de la dualidad la multiplicidad, pero el sabio regresa a la fuente. Ese regreso no es geográfico. Es existencial. No se trata de abandonar el mundo, sino de trascender la ilusión de que estamos separados de él. El ego vive en la separación. Necesita de la comparación para existir. Yo soy esto, y tú aquello. Esto es bueno, eso es malo. Dios está allá, yo estoy aquí. Y en esa fragmentación, el ego se fortalece, pero el alma se debilita. El alma no nace para dividirse. Nace para unir. Para reconciliar los opuestos en la totalidad. Para recordar que el amor no elige lados, porque todo le pertenece. Cuando se dice que Dios es amor, no se está hablando de emoción. Se está hablando de unidad vibrante, de no separación. El amor verdadero no ve al otro como otro. Lo ve como una extensión del sí mismo. Y cuando el alma empieza a vivir desde ese nivel, ya no actúa por deber, ni por miedo al castigo, ni por necesidad de recompensa. Actúa desde la verdad. Lo que hago al otro, me lo hago a mí. Lo que niego en el otro, lo niego en mí. Lo que abrazo en el otro, lo despierto en mí. Esa es la clave de la conciencia crística. No adorar a Jesús, sino vivir en la unidad como Él vivió. Cuando entiendes esto, desaparece la necesidad de defender tu creencia. Porque sabes que todas las creencias son intentos del uno por recordarse. Desaparece la necesidad de convertir al otro. Porque sabes que cada alma tiene su ritmo, su camino, su forma. Desaparece la urgencia de luchar contra lo que no comprendes. Porque sabes que todo lo que se manifiesta sirve, directa o indirectamente, al despertar. La unidad no niega el dolor. Lo abraza. No niega la sombra. La integra. No niega la forma. La reconoce como expresión de lo sin forma. Y al hacerlo, cura. Porque toda enfermedad, del cuerpo, del alma, del mundo, nace de la separación. Cuando el cuerpo enferma, ha olvidado su conexión con la energía. Cuando el alma sufre, ha olvidado su conexión con el todo. Cuando la sociedad se fractura, ha olvidado que todos son uno en muchas máscaras. Y por eso, el mayor acto de sanación no es corregir la forma. Es recordar la unidad. No eres una gota aislada. Eres el océano manifestado en una gota. Y cuando recuerdas eso, ya no necesitas competir, defender, acumular ni temer. Solo necesitas ser. Ese es el final de la separación. Y el comienzo de la verdadera vida.
Una vida donde no haces el bien por obligación, sino porque ya no ves otra opción que amar. Una vida donde no adoras a Dios como externo, sino que honras a cada ser como portador de lo divino. Una vida donde ya no divides el mundo entre sagrado y profano, sino que ves lo sagrado latiendo en todo. La unidad no es un concepto. Es una experiencia. Es el latido silencioso que ha estado contigo desde siempre. Y que ahora, en este instante, te está recordando. Nunca estuviste separado. Nunca fuiste menos. Nunca fuiste otro. Siempre has sido uno. Capítulo 15. El despertar final, el hombre que recuerda que es Dios. No hay ascensión más alta, ni revolución más profunda, que aquella en la que el ser humano, en silencio, sin milagros ni testigos, recuerda que es Dios. No como metáfora. No como dogma. No como anhelo místico. Sino como certeza interna que arde sin consumirse. Ese es el despertar final, no el logro de algo externo, sino el fin del sueño de ser otro. No hay distancia entre el hombre y Dios que no sea mental. No hay separación que no sea ilusoria. No hay redención más poderosa que la memoria de lo que siempre fuiste, y lo serás por toda la eternidad. La humanidad ha transitado 1000 senderos: religión, filosofía, ciencia, guerra, conquista, tecnología. Pero el único camino que la conduce a casa es el del recuerdo del yo soy. No hay avance más revolucionario que mirar dentro y decir, sin duda ni temor: yo soy el que es. Cuando el hombre recuerda que es Dios, el mundo entero se reordena. Ya no hay enemigos, porque no hay otros. Ya no hay pecado, porque no hay juicio. Ya no hay miedo, porque no hay nada que pueda arañar a lo eterno. Este recuerdo no es un acto de ego. Al contrario, es la muerte del ego. Porque el ego necesita sentir que está separado, que debe conquistar algo, que debe probar su valor. Pero el que recuerda su divinidad no compite. No exige. No necesita nada. Simplemente es. Cuando un hombre se reconoce como Dios, no se engrandece. Se disuelve. Se vuelve canal puro de la conciencia. Habla, camina, toca y llama como extensión viviente de la unidad. Y en su presencia, los otros comienzan a recordar también. Es un fuego que no quema. Una llama que no impone. Una luz que no ciega, guía. Ese fue el estado de Jesús. No el personaje de la cruz, sino el ser que vivía antes de Abraham, el que decía yo soy con naturalidad. El que sanaba porque no veía separación entre la carne y el espíritu. Ese fue también el estado de Krishna, de Buda, de tantos otros que cruzaron la frontera invisible de la identidad humana y regresaron para compartir su fuego. No para fundar religiones, sino para encender memorias. Y ese es tu destino. No adorar a Dios como algo externo, sino recordar que tú eres la manifestación del Uno. No como individuo, sino como conciencia. No como cuerpo, sino como presencia eterna. Cuando despiertas a tu divinidad, el sufrimiento cambia de rostro. Ya no es castigo, sino señal. Ya no es enemigo, sino espejo. Ya no es maldición, sino maestro. Porque el que recuerda quién es, entiende que todo ha servido. Cada caída, cada error, cada pérdida, cada noche oscura, fueron estaciones del viaje hacia el sí mismo. Y ahora, ese viaje ha terminado. No porque llegaste a algún lugar, sino porque ya no te buscas. Te encontraste. Y lo que encontraste no fue una mejor versión de ti. Fue la verdad que siempre estuvo ahí. Tú eres Dios soñando ser hombre. El despertar final no ocurre con luces celestiales ni coros angélicos. Ocurre en lo íntimo, cuando ya no necesitas más respuestas. Cuando la pregunta desaparece. Cuando el deseo se detiene. Cuando el alma, en silencio, se sienta en el centro de su templo interior y simplemente sabe. Yo soy. Ese momento no se puede explicar. Solo se puede vivir.
Y una vez vivido, todo cambia. La muerte pierde poder. El tiempo se vuelve flexible. El miedo se diluye como niebla al sol. Porque lo que tú eres no nació. No tiene principio ni fin. Es eterno. Innombrable. Incontenible. Y lo supiste siempre. Solo lo habías olvidado. Hasta ahora. Ese despertar no es el final del camino, sino el fin del que camina. Ya no eres el buscador. Eres el hallado. El completo. El que no necesita más, porque lo contiene todo. Y desde allí, todo lo que haces se vuelve acto sagrado. Tu voz sana. Tu silencio enseña. Tu presencia transforma. Ya no hay necesidad de cambiar el mundo. Basta con ser tú plenamente. Porque tu ser es el mundo recordándose. Y entonces comprendes las palabras que antes eran solo versos. El reino de Dios está en ti. El Padre y yo somos uno. Antes que el mundo fuese, yo soy. No son frases. Son llaves. Y ahora tienes la llave maestra. El velo ha caído. La herida se cerró. El exilio terminó. Eres uno. Eres todo. Eres Dios despierto en forma humana. No lo grites. No lo impongas. No lo expliques. Vívelo. Porque el mundo no necesita más predicadores. Necesita seres que encarnen la verdad. Y tú lo has recordado. Ahora, solo te queda vivir como lo que eres. La luz que nunca se apagó. El amor que nunca se fue. El Dios que, por fin, despertó en ti.